Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey. Vamos a concentrar en el capítulo 22 del libro de Hechos. Nos quedamos en el versículo 21. Vamos a comenzar en versículo 22 hasta el versículo 30. Y después de ahí vamos a pasar al capítulo 23, del versículo 1 al versículo 11. Repito, vamos a comenzar en el capítulo 22, versículo 22. Terminamos hasta el 30. Y comenzamos el capítulo 23, del versículo 1 al versículo 11. Tema 46. Estamos en las manos del Señor. Primera de Crónicas 21:13, les voy a leer este versículo que dice así. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos, mi Señor. Tú conoces cada necesidad que hay en tu iglesia, Dios. Solo tú conoces el corazón. Solo tú conoces lo que sentimos, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Porque eres el Dios que todo lo sabe y eres el Dios que está en todo lugar. Eres el Dios que lo llena todo. Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eres nuestro Dios. Eres nuestro Dios que un día tomó la forma de un siervo, habitó un cuerpo humano, el más grande de todos los milagros. ¿Cómo es posible que Dios se haya despojado de toda su deidad y habitar en un cuerpo humano? ¡Qué gran milagro, Señor! Y viniste a este mundo a entregar tu vida por nosotros, por todos los pecadores. Gracias, gracias Señor, por humillarte, a mirarnos Señor, por venir a salvarnos Señor. Cuánta gracia, cuánta misericordia Señor, cuánto amor. Nadie lo puede entender, nadie lo puede describir, nadie lo puede explicar, porque de tal manera tú amaste al mundo. Y esa frase de tal manera implica que el autor no supo ni qué escribir para describir tu amor. Así como el mar es tan profundo, como los cielos son tan altos, así es tu amor. Tu amor no tiene fin, Señor. Tu amor sobrepasa todo entendimiento humano, Dios. Y estamos en tus manos, estamos en las manos de un Dios todopoderoso, de un Dios que nos guarda, de un Dios que nos protege y de un Dios que nos ama.
pero que también nos corrige y nos instruye. Muchas gracias te damos y te pedimos que hables a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Es lo que dice Primera de Crónicas 21:13. Las Escrituras dicen claramente que Dios es espíritu, es decir, que Dios no posee un cuerpo físico como el nuestro. Y cuando hablamos de las manos del Señor, esto se refiere a una expresión antropomórfica, es decir, Dios se atribuye a sí mismo características, rasgos humanos para que podamos entenderlo. Antropos, hombre; morfe, forma, forma de hombre. Las manos de Dios representan todo control, la seguridad y la protección absoluta ¿para quién? Para los hijos de Dios. Las manos del Señor son el lugar más seguro donde podemos estar, donde pueden estar nuestras vidas, porque sus manos nos van a proteger, nos van a ayudar, nos van a guiar, pero también nos van a instruir, nos van a corregir, porque la Escritura dice que el Señor al que ama también lo disciplina. El contexto de este versículo que leímos nos habla de que Satanás, el tentador, él es el que tienta, no Dios. Dios prueba. Es muy diferente la prueba a la tentación. Satanás es el que tienta. Bueno, el contexto nos habla de que Satanás se levantó contra el pueblo escogido de Dios y tentó al rey David para que hiciera un censo, lo cual dice la palabra también que le desagradó al Señor. Es decir, en otras palabras, David pecó contra Dios. Y aquí surge una pregunta válida. ¿Qué había de malo en hacer un censo? Dios previamente, en el libro de Números, le dijo a Moisés: haz un censo. Ve por todas las casas y cuenta a todos los que son de 20 años en adelante y que se encuentran en buenas condiciones para ir a la guerra. Dios le ordenó a Moisés que hiciera el censo porque él estaba preparando a su ejército para conquistar la tierra prometida. Entonces, ¿por qué David pecó contra Dios y Moisés no? Si ambos realizaron un censo. ¿Será que Dios cambió de opinión? Hermanos, Dios nunca cambiará de opinión con respecto al pecado. Todo aquello que hacemos, decimos o pensamos que transgrede la ley de Dios es pecado. A Dios no solo le desagradó esto que hizo David, sino que se enojó y castigó al pueblo de Dios. En primer lugar, porque Dios no le dijo a David que hiciera un censo. Nadie le mandó que lo hiciera. Dios no le dijo: cuenta tu ejército. No era necesario debido a que en ese momento el pueblo gozaba de paz y tranquilidad. Ahora, el pecado de David no consistió en contar hombres, sino en la intención que él escondía detrás de su corazón. David quería conocer el poder militar que él tenía a su disposición. Al hacer esto, él estaba colocando toda su confianza y su seguridad en su ejército y no en el Dios omnipotente. Nosotros también pecamos de una manera similar cuando no confiamos en Dios en cualquier situación, en cualquier circunstancia y depositamos nuestra confianza y seguridad en el dinero, en el trabajo o hasta en el gobierno de hombres que fallan como nosotros. Cuando te corren del trabajo, ¿qué piensas? Porque estás confiando más en eso. Se acabó mi vida. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Quién le va a dar de comer a mis hijos? Dios, mi hermano, pídele a Dios, Dios lo va a hacer. Confiemos en nuestro Señor. Porque la Escritura dice
En el Salmo 118, versículo 8, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Versículo 9, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Aquí podemos decir que confiar en los gobernadores o en tu presidente, que por cierto escogiste y escogí. Bien, el Señor no pasó por alto el pecado de David, y así como mandó a Natán para que lo confrontara con su pecado de adulterio, también le envió al profeta Gad. Dios le dijo, le habló a este hombre, ve y dile a David que le doy a escoger entre estos 3 castigos. 3 años de hambre, caer 3 meses en las manos de sus enemigos, o caer 3 días en mis manos, lo que representaba vivir 3 días de peste y estragos. Hermanos, el pecado trae consecuencias devastadoras, ¿sabía? Devastadoras. Y David tenía que tomar una decisión que afectaría para mal a todo el pueblo. Las decisiones de nuestras autoridades repercuten para bien o para mal. Por eso nosotros como autoridades espirituales debemos estar bien atentos a nuestra suprema autoridad, ¿quién? Dios, y a su palabra para tomar buenas decisiones. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Precisamente el Señor Jesús cayó en manos de hombres y así le fue. Lo asesinaron brutalmente, en manos de hombres airados. El hombre más santo, más puro, inocente, fue destrozado porque cayó en manos de hombres. Y lo más increíble, que el Señor estaba entregando su vida por esos mismos hombres que lo estaban matando. David estuvo a punto de caer en las manos de los hombres por causa de su pecado. Prefirió caer en las manos de Dios, porque él sabía que Dios era misericordioso. Y la palabra dice que el Señor actuó. Con esta peste murieron 7,000 hombres. ¿Confiabas en tu ejército, David? Mira, en lo que estabas confiando. Él estuvo a punto de caer en las manos de los hombres por causa de su pecado, pero el apóstol Pablo no había hecho ningún mal. Sin embargo, Dios en su soberanía permitió que él cayera en las manos de hombres, pero él nunca salió de las manos del Señor, como lo vamos a estudiar. En este pasaje veremos el duro maltrato que recibió Pablo por parte de los judíos y del concilio que Dios permitió en su vida. Y veremos también cómo Dios guardó al apóstol Pablo en todo tiempo. Vamos a Hechos 22, versículo 22, que fue ahí donde nos quedamos. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz, diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y le oyeron hasta esta palabra. Hasta esta palabra se refiere a la frase previa que dijo Pablo. Esta frase la encontramos en el versículo 21. Que dice, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Bueno, al escuchar esta frase, el pueblo se levantó su voz para no seguir escuchando las palabras del apóstol y seguir manifestando que él debía morir. Todos gritaban, ese hombre no merece vivir, que muera. No queremos volver a verlo en este mundo. Estoy parafraseando sus palabras. Ahora, hermanos, ¿ya se dieron cuenta que vivimos en un mundo muy violento que se deleita en hacer sufrir a su prójimo? Aún las personas más morales, cuando se sienten ofendidas o lastimadas, gritan en los tribunales
maten a esa persona que mató a mi hijo, es digno de muerte. El fin justifica los medios. Por causa de nuestros pecados, el Hijo de Dios fue herido brutalmente y murió en la cruz del Calvario. Dios Padre en el tribunal también pudo levantar su voz y decir, ellos merecen morir porque mataron a mi hijo. Sin embargo, Él mandó a su Hijo para que todos fuéramos salvos. Hechos 22-23 dice, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, es decir, los gritos, lanzar sus ropas y el polvo al aire eran manifestaciones claras del rechazo total que ellos tenían hacia Pablo y su mensaje. Hermanos, estamos en un mundo donde habrá algunos o muchos que no recibirán la palabra y mostrarán un rechazo abierto contra los cristianos y las Escrituras. No hace falta dar detalles de cómo algunos ven al cristianismo, lo ven como su peor enemigo. ¿Por qué? Porque los cristianos no se conforman al mundo, no se ajustan al mundo, aunque por ahí andan algunos cristianos que no son sólidos, son cristianos líquidos, que se amoldan a cualquier pensamiento. Es como el agua que tú le colocas allá un vaso. Fácilmente queda sobre ese molde. Por ahí andan algunos que sí se ajustan, que se amoldan a todo tipo de pensamiento. Hermanos, la maldad se multiplicará y con ella el odio hacia los cristianos. Esto va a incrementar. Y todo esto es necesario, dice la Escritura, que acontezca antes de que venga el Señor. Jesús en su sermón sobre las señales que apuntan a su segunda venida y que marcarán el principio del fin, dijo lo siguiente, y por causa de mi nombre serán aborrecidos. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo, éste será salvo. Hoy más que nunca debemos de afirmarnos en la verdad de Dios. Necesitamos ser cristianos sólidos, firmes para enfrentar el iceberg que viene. Para enfrentar ese iceberg que viene con gran ímpetu y que quiere destruir a la iglesia. Pero hermanos, meditemos aquí. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Qué es lo peor? ¿Morir? ¿Eso es lo peor? Eso podría ser lo peor para una persona que no conoce a Dios. Para nosotros es un empujoncito al cielo. Para los cristianos. Amén. Hechos 22-24 dice, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes. Estamos hablando del apóstol Pablo, para saber por qué causa clamaban así contra él. Para proteger la integridad física de Pablo, el tribuno lo apartó de la multitud y lo metió en la fortaleza para que lo interrogaran a latigazos con el fin de averiguar por qué estaban gritando así contra él. Vamos a leer ahora los versículos siguientes. Sígame. En el 25, y de ahí vamos al 30. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas
y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Hermanos, la vida de Pablo siempre estuvo en las manos del Señor. Dios tenía el control total de todas las cosas que estaban sucediendo a su alrededor. La palabra de Dios dice en el Salmo 121:4 lo siguiente: He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Es decir, Dios no permitió que Pablo fuera azotado. Él guardó su vida. Después de ser arrastrado, existía una alta probabilidad de que el apóstol muriera, porque los azotes eran tan crueles que abrían la piel de las espaldas, se exponía hasta el hueso, y el dolor era tan intenso que muchos se desmayaban del dolor. Antes de recibir los azotes por parte del centurión, el apóstol le preguntó: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Pablo sabía que era una violación grave de los derechos romanos atar a un ciudadano romano sin el debido proceso, y él tenía la ciudadanía romana. Luego que un hombre recibía la ciudadanía, los hijos que le nacieran después también serían ciudadanos. Pablo le dijo al tribuno: yo soy ciudadano de nacimiento. ¿Alcanzan a ver el control de Dios? El tribuno, al darse cuenta de que Pablo era romano, no lo castigó, ya que Pablo lo podía denunciar ante la justicia romana. Mis hermanos, déjenme decirle algo. Dios tiene el control de todas tus situaciones, de todas las situaciones de tu vida. Él es tu guardador. Él es quien nos protege y siempre nos ayudará. El hecho de que pasemos por situaciones adversas no significa que no sigamos en las manos protectoras del Señor. Seguimos en las manos de nuestro Dios. ¿Usted lo cree? El versículo 30 dice que le quitaron las cadenas y que lo presentaron ante los sacerdotes y el concilio, el cual era el consejo y tribunal supremo de su pueblo, también conocido como el Sanedrín. Bueno, en los tiempos de Jesucristo, el Sanedrín era el tribunal supremo religioso de los judíos, la más alta autoridad administrativa y judicial, y se componía de 70 miembros, seguramente por analogía con los 70 ancianos de Israel que eligió Moisés para administrar la justicia, integrados por ancianos, sumos sacerdotes y escribas. Veamos qué es lo que pasó en el siguiente versículo, Hechos 23, versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo guardó silencio por un momento mientras miraba fijamente al concilio. Estaba en el lugar donde años antes había estado Esteban y en la misma condición que él. Su testimonio es claro: yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Esa buena conciencia indica que no había causa por la cual pudieran acusarlo ante el concilio. Su testimonio personal sobre su conciencia está relacionado con Dios, delante de Dios. Los hombres no pueden conocer hasta donde la conciencia es honesta, pero Dios sí, mi hermano. Pablo está poniendo a Dios como testigo de que su comportamiento era correcto ante el concilio y no lo podían acusar por haber hecho algo malo. Bueno, versículo 2, veamos qué sucedió. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Estas palabras que dijo el apóstol Pablo molestaron al malvado sumo sacerdote Ananías, que de inmediato pidió que lo callaran, que lo golpearan en la boca.
¿Quién era este Ananías? Su nombre en hebreo significa Yahvé ha obrado con gracia. ¿Quiere ponerle así a su hijo? Ananías. El significado es muy bonito. Lástima por lo que hizo este sumo sacerdote. Es como el nombre de Judas. Jehová guía. ¿Quién le quiere poner a su hijo Judas? Nadie, porque de inmediato pensamos en el traidor. Pero el significado es muy bonito. Yahvé ha obrado con gracia. Él no estaba obrando con gracia. Para nada le hacía honor a su nombre. Bueno, este hombre pertenecía a la familia de Anás, a quienes los judíos los tildaban de raza de víboras. Y lo describían como un hombre glotón, codicioso y dado a los placeres. Según el escritor Josefo, Ananías fue uno de los sumos sacerdotes más crueles, malvados y corruptos de su tiempo. Pregunta, ¿el día de hoy seguirán existiendo Ananías? ¿Líderes malvados, codiciosos y entregados a los placeres? Bueno, conforme a su carácter violento, Ananías ordenó que golpearan a Pablo. Versículo 3. Estamos ahora en el capítulo 23, versículo 3. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti pared blanqueada. Se fue con todo el apóstol, ¿no? ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Pablo, aquí lo vemos que reaccionó de una manera muy enérgica contra Ananías cuando lo golpearon porque él había quebrantado la ley judía. Pregunta, ¿así deberíamos reaccionar como Pablo nosotros? ¿Es una reacción justificada o imitar a Pablo en este sentido? La respuesta es un rotundo no, mi hermano. Aquí vemos a Pablo, era también humano como nosotros, tenía sus debilidades. Aquí lo vemos que por un momento se dejó dominar por su carne, pero como hombre de Dios rectificó, como lo vamos a ver más adelante. Versículo 4. Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? A pesar de su condición inmoral, Ananías como sacerdote era un representante de Dios. Esta no era la forma correcta para dirigirse al sumo sacerdote. Aquí solo podemos reflexionar sobre el respeto que merecen nuestras autoridades. Debemos respetar ese manto de autoridad que Dios les ha dado. Por eso Pablo en el siguiente versículo rectifica. Versículo 5. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo se disculpó públicamente por la forma en que se dirigió al sumo sacerdote. Reconoció su autoridad y se dio cuenta de que había actuado mal en su reacción, porque él conocía lo que dicen las Escrituras. Él mismo lo citó. Éxodo 22, 28. Vaya conmigo ahí rápido para ver este versículo. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Otra versión. Para entenderlo mejor. No hablen mal de los jueces, ni maldigan a sus gobernantes. ¿Sabía usted que los hijos de Dios estamos llamados por nuestro Señor a ser ejemplo en sujeción y en obedecer las leyes civiles donde vivimos? ¿Sí lo sabía o no? A ser ejemplo. ¿Usted se puede imaginar a un cristiano lanzando basura por la ventanilla de un camión?
o pasándose los semáforos en rojo con su automóvil. Imagínense el pastor ahí, que lo vean. Es el pastor. Casi atropella a un viejito que pasó por ahí. ¿Me imaginan así? Algunos sí, ¿verdad? Son crueles, malvados como Ananías. ¿Ustedes se pueden imaginar a un cristiano haciendo eso? Hablando pestes del presidente o de los gobernantes. Peor aún, armando manifestaciones en contra del gobierno. ¿Cómo se ven los cristianos? Pero lo más interesante es que esas personas que se quejan del presidente y que hacen todo tipo de manifestaciones, votaron por él. Miren, hermanos, sabemos que hay muchos Ananías dentro del gobierno, hombres tiranos y corruptos. Pero un día ellos estarán delante del juez justo para rendirle cuentas de todo lo que han hecho. ¿Por qué aprobaste la ley del aborto? Yo no quiero estar en sus zapatos. ¿Por qué aprobaste esa ley? Hay muchos Ananías. Pero Dios pide que respetemos su autoridad. Por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo con esa ley de asesinar a un bebé, ni con el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, mientras no nos obliguen a hacer algo que vaya en contra de lo que dice la palabra. Vamos a ser obedientes a nuestras autoridades. Amén. Vamos a ser obedientes y las vamos a respetar. Cuando ya nos prohíban que no leamos la Biblia, cuando nos prohíban reunirnos en la iglesia, no tenemos por qué obedecer. A excepción de lo que pasó como el COVID, que eso se explicó ya muchas veces. Pero mientras ellos no nos obliguen a ir en contra de lo que dice la palabra de Dios, vamos a respetar y a obedecerlos. ¿Por qué? Porque Dios estableció el gobierno de las naciones, no las formas. No las formas. Cada gobierno tiene sus formas de dirigir. Y sabemos que no lo hacen muy bien algunos. Dios estableció el gobierno de las naciones, no las formas, sino la autoridad para gobernar. Por tanto, demanda que se obedezca a las autoridades. Por eso Romanos 13:1 dice así. Recuerde, estamos en el versículo donde Pablo rectificó su actitud contra un gobernante, en este caso Ananías. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿Quiere acarrear condenación, mi hermano? Hable mal del presidente. ¿Quiere acarrear condenación? No obedezca, no respete a sus autoridades. Pero sigamos adelante. Hechos 23, versículo 6. Diga, ya lo tengo, para saber que está al tiro, como dicen unos, ¿no? La banda. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Jesús, en Marcos, capítulo 13, versículo 11, Él prometió darles a sus discípulos palabras sabias
por medio del Espíritu Santo para realizar su defensa cuando fueran presentados delante del concilio y en las sinagogas. Que les leo, Marcos 13:11 dice así: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Bueno, en esta situación crítica, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, usó una estrategia para dividir a sus oponentes. Puesto que los saduceos eran de la clase alta y tenían el poder de gobernar, aunque los fariseos formaban la mayoría del concilio, Pablo se identificó con estos últimos y afirmó que la causa de su juicio era de carácter doctrinal, que tenía que ver con la resurrección. Y los fariseos sí creían en la resurrección, pero los saduceos no. Qué increíble, ¿no? Lo que Pablo dijo ante el Sanedrín fue muy sabio. El Espíritu Santo le dio estas palabras que lo libraron de una situación muy peligrosa, porque si los judíos hubieran convencido a los romanos de que Pablo era culpable de algún delito contra el gobierno romano, lo hubieran matado como lo hicieron con el Señor Jesús. Por eso leemos adelante lo que sucedió, versículo 7. Cuando dijo esto, se produjo una división, una disensión también, una pelea entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas, es decir, ellos sí creían. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, ya lo estaban defendiendo, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Versículo 10. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Esta situación alarmó al tribuno. Si el preso seguía presente en el lugar donde estaba, podía ser despedazado. Lucas utiliza aquí la palabra griega, una palabra griega, mejor dicho, que significa estirar en dos, rasgar y romper. Lo querían despedazar al apóstol Pablo. La responsabilidad del tribuno era grande al tener la obligación de custodiar al preso para darle un juicio justo, sobre todo en su condición de ciudadano romano. Esta nueva intervención del tribuno puso fin al problema. Mandó a varios soldados al preso para darle un juicio justo. Lo mandó para que lo sacaran de ese lugar y lo pusieran en un lugar seguro. ¿En dónde? En una fortaleza. Hermano, ¿sabía que las manos de Dios son una fortaleza que nada ni nadie puede penetrar? Y la vida de Pablo seguía en las manos del Señor. Moisés, después de que sacó a su pueblo con mano poderosa de Egipto, todos cantaron el siguiente cántico de manera espontánea. Nadie les dijo, canta o levanta tus manos. Fue de manera espontánea. ¿Por qué? Porque estaban agradecidos con el Señor. Los había rescatado de una manera milagrosa. Y hermanos, esto lo valora el Señor. Expresiones espontáneas, no mecánicas. Cuando nosotros alabamos de manera espontánea, cuando levantamos nuestros brazos a Él, cuando le cantamos con todo nuestro corazón, eso lo ve el Señor. De manera espontánea. Veamos este cántico en Éxodo 15, versículo 1.
¿Ya lo tienen? Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico, ¿a quién? A Jehová. Y dijeron, cantaré yo a Jehová, cantaré yo al Señor. ¿Le va a cantar al caballo? Toda la música que conocemos el día de hoy le canta a todo menos a Dios. ¿Ya se dio cuenta? Le canta al sexo, al engaño. Tenemos los narcocorridos. Le cantan a todo menos a Dios. Pero los cristianos, los redimidos de Jehová, le cantan únicamente a su Dios. Únicamente a Él. Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Cantaré yo a Jehová. Uno de los grandes principios de la adoración es que es exclusiva y única para nuestro Dios. Para Él nada más. Ni para un hombre ni para una mujer. Ni para un pastor. Como algunas iglesias totalmente desviadas le componen cantos a sus pastores, ¿sabía? A sus siervos. Eso es asqueroso delante de Dios. Cantaré yo a Jehová, le cantaré a Dios. Cuando adoramos a Dios con cánticos, nuestra audiencia es Dios mismo y no las personas que están a nuestro alrededor. Le cantamos a Él, únicamente a Él, porque Él es el único digno de toda la gloria, la honra y la alabanza. ¿Sabía que Él es digno de toda suprema alabanza? Y vean lo que sigue en el versículo 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, este es nuestro Dios, y yo lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Y la palabra hebrea que se utilizó para fortaleza aquí es O-Z, que significa fuerza, seguridad, refugio y poder. En este sentido, esta palabra tiene dos direcciones para aplicación. Es decir, Dios es nuestra fortaleza, significa que Dios nos fortalece en los momentos más difíciles de nuestra vida, pero al mismo tiempo somos guardados y protegidos por el poder de Dios. ¿Lo cree? Jehová es nuestra fortaleza, hermano. Y el apóstol Pablo fue puesto en una fortaleza. Veamos el Salmo 18, versículo 1. Voy a leer todo lo que dice en la versión Reina Valera. Al músico principal, ¿salmo de quién? De David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró. Jehová de mano de todos sus enemigos, y de mano de quién? De Saúl, que lo quería asesinar. Entonces dijo lo siguiente: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, ¿en qué? En Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Él confiaba plenamente en Dios. Él sabía que Dios era su fortaleza. Él no sabía si al siguiente día podía abrir los ojos porque lo estaban persiguiendo para matar. Pero nosotros, como ese salmista, sabiendo que Dios es nuestra fortaleza, sabiendo que nosotros estamos en las manos del Señor, podemos dormir, mi hermano, y decir lo que dice la palabra: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. ¿Sí? Confiado. Pregunta, mi hermano, ¿cuántas veces
Dios lo ha librado de situaciones realmente apremiantes. ¿Cuántas veces ha visto la mano de Dios obrar a su favor? Muchas veces. Bueno, este es nuestro Dios, quien nos cuida, quien nos protege y que pelea por nosotros, como lo hizo con el apóstol Pablo. Jehová es nuestra fortaleza. La vida del apóstol Pablo, por un momento, estuvo en las manos de hombres que lo querían asesinar, pero al mismo tiempo, él nunca estuvo fuera de las manos del Señor. Dios siempre estuvo con él, y así se lo demostró en el siguiente versículo, Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, ten ánimo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo necesitaba ser consolado y fortalecido. Nada mejor que el mismo Señor para hacerlo. La noche siguiente el Señor se le presentó y le dijo: anímate, Pablo. Aquí no acaba. Tienes que seguir predicando la palabra, Pablo. A solas, en una celda, muy maltratado físicamente, porque lo habían arrastrado y después de esos golpes en la boca, con sangre todavía, quizás estaba desanimado. El Señor se le apareció a su siervo para consolarlo y fortalecerlo. Hermanos, Dios es el Dios de toda consolación, es lo que dice la palabra. Él consuela y alienta y levanta a sus siervos, ¿lo cree? A sus siervos, a sus hijos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Necesitas consuelo? Ven al Señor. No vayas a un bar. No vayas con un hombre. Ven con el Señor. ¿Necesitas consuelo? ¿Necesitas fuerzas? Ven con Él. Ven a las manos del Señor. Estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Sus manos siempre nos van a ayudar. Aún, escucha esto, mi hermano, aún en la misma muerte, Él va a extender sus manos para llevarnos a su misma presencia. Aún en la misma muerte, estaremos en las manos del Señor. Amén. Vamos a darle. Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey.